Bendiciones, bienvenido a tu espacio, la Biblia te responde. Hoy me hicieron la siguiente pregunta: ¿quiénes son los hijos de Dios de Génesis capítulo 6? En mi más reciente libro, El remanente de los últimos tiempos, yo hablo un poco acerca de ese tema y lo quiero compartir con usted, porque a la hora de estudiar este punto de Génesis capítulo 6, tenemos que tener varias cosas en consideración. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos una profecía directa de parte de Dios acerca de que Él iba a preservar a un linaje, es decir, remanente, para traer la simiente prometida que Pablo en Gálatas dice que es Jesucristo, que le aplastaría la cabeza a la serpiente, el diablo. Por esta razón, Satanás quiso corromper el linaje santo para que no viniera la simiente prometida. Y mira lo que dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En Génesis capítulo 6 encontramos en la Biblia que el mundo se encontraba totalmente corrompido y Dios decidió enviar un diluvio a la tierra y matar a todos sus habitantes. Solo Noé y su familia fueron salvados juntos a varias especies de animales. Pero debemos explicar algo que fue lo que causó que el mundo alcanzara esta condición. Y lo que causó fue la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ahora, para poder entender lo que pasó con exactitud, primero tenemos que analizar quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres mencionadas en Génesis capítulo 6. Cabe mencionar que el libro de Génesis trata sobre la controversia entre dos linajes, lo impío y lo justo, pero todos son seres humanos. Ejemplo, Caín y Abel, Abraham y los contractores de Babel, Jacob y Esaú, Isaac e Ismael, José y sus hermanos. Y voy a tratar varios principios que son muy importantes a la hora de estudiar este tema: ¿quiénes son los hijos de Dios? Primero, los gigantes que se mencionan en Génesis capítulo 6 no son el resultado de la mezcla de entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, porque los gigantes existían antes y después siguieron existiendo gigantes después de la mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6 verso 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. O sea, no podemos tomar como base de que los gigantes son el resultado de la mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, porque el texto dice que antes de que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres ya habían gigantes. Segundo, principios. Estos gigantes estuvieron en Canaán después del diluvio, mas sin embargo los gigantes de Génesis 6 fueron destruidos con el diluvio, por lo tanto eran gigantes humanos. Número capítulo 13 verso 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, así le parecíamos a ellos. O sea que los gigantes siguieron existiendo después del diluvio porque son gigantes humanos. Tercer principio: los ángeles no pueden tener relaciones sexuales porque Jesús dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Esto en Mateo capítulo 22 versos 29 y 30. Cuatro principios. Si los ángeles que se habla en Génesis 6, como mucha gente supone, son los ángeles que están caídos en la tierra, la Biblia no los llamaría los hijos de Dios, sino que los llamaría los hijos del diablo, porque los ángeles caídos ya no son hijos de Dios. Y número 4, número 5, los grandes eruditos de la palabra de Dios enseñan que los hijos de Dios son los descendientes de Set, lo justo, y que las hijas de los hombres son las mujeres de la descendencia de Caín. Por eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 14, Pablo señala que los hijos de Dios son fieles al Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Un gran reformador, Martín Lutero, dijo: Moisés identifica a los hijos de Dios o aquellos que tenían la promesa bendita de Adán. Set tenía una estatura más doble que Caín y Abel, y se parecía más a Adán que cualquiera de otro de sus hijos. Los descendientes de Set se separaron de la descendencia de Caín, pero cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, los hijos de Set, es decir, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres, es decir, la descendiente de Caín,
eran hermosas, se apartaron de Dios y se unieron a ella. Por eso el texto lo dice en Génesis 6:2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y más luego, cuando leemos Génesis capítulo 6, en la descendencia de Caín, encontramos 3 mujeres mencionadas. Por ejemplo, Génesis 4:19 habla de una mujer llamada Ada, y el nombre de Ada significa ataviarse con joya para provocar a los hombres. En el mismo capítulo, versículo 19, aparece otro nombre que es Zila, y el nombre de Zila significa sacudirse con instrumentos musicales, no en el sentido correcto. Y la tercera mujer se menciona en el versículo 22 y es Naama, y el nombre de Naama significa mujer placentera, dulce y hermosa. En otras palabras, los hijos de Dios vieron en las hijas de los hombres su hermosura externa. Las hijas de Dios no usaban esas cosas atavios de manera decorosas y no bailaban esas músicas casi semidesnudas para provocar y atraer a los hombres. Esto fue lo que llamó la atención a los hijos de Dios de las hijas de los hombres, y como los hijos de Dios ya no les prestaban atención a las hijas de los hombres, entonces las hijas de Dios, mejor dicho, comenzaron a imitar a las hijas de los hombres, y ahí fue donde se contaminó toda la descendencia de Set, es decir, lo justo. La tradición judía habla sobre la demostración de carne, joyas y lascivia. En Primera de Enoc, capítulo 8, verso 1, encontramos todo esto. Por lo tanto, mis amados, Génesis capítulo 6 muestra la unión entre lo justo y los impíos, y esta unión corrompió casi toda la tierra y produjo el diluvio. Cuando la Biblia habla de hijos de Dios, está hablando de la descendencia de Set, lo justo. Y cuando habla de las hijas de los hombres, está hablando sobre las mujeres que eran de la descendencia de Caín, es decir, las injustas. No podemos llegar a la conclusión de que eran ángeles porque no es el trasfondo bíblico. Con esto, no podemos llegar a la conclusión de que estos hijos de Dios eran ángeles, porque esa no es la postura bíblica ni el contexto bíblico. Los hijos de Dios son la descendencia de Set, lo justo. Así que si tiene cualquier otra pregunta en este segmento, la Biblia te responde. Vamos a tratar de responder todas tus preguntas a la luz de las Escrituras. Este fue tu hermano, tu amigo Luis Felipe Rivera. Espero que haya quedado satisfecho con las respuestas. Si tienes cualquier otra duda, las puedes escribir en los comentarios y vamos a estar respondiendo todas tus dudas. Así que te espero para unas próximas bendiciones.